Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. ¿Cómo están ustedes? Esperando que bien. Bueno, ya ha llegado otro día más, otro miércoles, para reunirnos delante de la presencia del Señor en cadena de oración. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar, esperando de que ya usted se esté conectando o ya esté conectado. Y aparte este tiempo para nuestro Dios. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de hablar con usted, Señor. Perdona nuestros pecados, por favor, límpianos con la sangre de Jesús, Señor, y permita que todo lo que hagamos aquí sea de tu agrado. Padre Celestial, por favor, incline su oído y escuche nuestras oraciones, Padre Celestial, a fin, Señor, de que te la conteste de acuerdo sea tu voluntad en su tiempo, no en el de nosotros. Señor, gracias por cada hermano que se está reuniendo, que está en su casa ya apartado para ti, para tener, Señor, esta cadena de oración en conjunto delante de tu presencia y desde nuestras casas. Dios mío, por favor, Padre Celestial, reciba nuestras alabanzas, ayúdanos a cantar con el entendimiento, Padre Celestial, y sabiendo que es para ti. Por lo tanto, Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos con gracias. Amén. Ahora vamos a cantar del himno, mis hermanos, Noble Sostén. Así que nuestro Dios es nuestro sostén. Vamos a cantar entonces de ese himno, Noble Sostén.
Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. Tiene paz. Bendito sea el Señor. Solamente los que confiamos en el Señor es que podamos alcanzar esa paz que tanto necesita el mundo, que tanto necesita nuestro país, que tanto necesitamos nosotros, pero que la buscan en el lugar menos indicado. La buscan en ellos mismos, en el humanismo, en creer que el hombre puede lograrlo todo y se olvidan de Dios. Entonces, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré porque Él me sostiene. Te sostiene Jesús, mi hermano, mi amigo. Para que Cristo te sostenga, ven a Él. ¿Tú quieres tener paz? Ven a Cristo. Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Amén, gloria al Señor. Pues seguimos cantando a nuestro Dios. Y ahora vamos a cantar algo que realmente tenemos que reconocer, porque a veces el orgullo no nos deja reconocer que si hemos sido motivo de dolor a Jesús, ¿verdad? Clamarle perdón. Vamos a cantar de ese himno. Si fui motivo de dolor, debemos de reconocer ante Dios nuestras debilidades para poder tener paz. No podemos tener paz si no reconocemos nuestras debilidades y le entregamos a Dios y le pedimos perdón. Así que vamos a cantar de este himno. Si fui motivo de dolor. Motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Así es, si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, eso es lo que vamos a orar, mis hermanos. Pidámosle al Señor esto. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde
Debemos de confesar nuestros pecados a Dios, los pecados que hemos cometido. Y líbrame de tentación sutil, porque las tentaciones a veces se presentan de manera sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. O sea, no permita, Señor, que haya descarriados, que nos descarriemos. Perdón, te ruego, mi Señor y Dios. Lo mejor es acercarse a Dios pidiéndole perdón. Mi hermano, mi hermana, si usted ha pecado y todavía no ha confesado ese pecado a Dios, este es el momento preciso para usted hacerlo. Ven a Cristo, confiésale tus pecados. ¿Por qué te quedas callado? Así que vamos ahora a tener la lectura justamente en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a tener allí la lectura de la palabra de Dios para que podamos ver lo que Dios nos quiere decir allí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el 10. Así que vamos a tener la lectura. Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol. Capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Ahora vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ella es la verdad, nos enseña la verdad. Señor, gracias te damos porque en este mes se celebra el mes de la Biblia, Señor, en este país y en muchos países del mundo. Señor, sin embargo, lo que más hace el mundo y este país es desobedecer tu palabra. Señor, aquí está la manera en que uno puede estar en luz, como usted es el Dios de luz, estar en comunión contigo, si confesamos nuestros pecados, Padre. Así que, Señor, gracias porque usted nos provee una salida, una solución para estar en comunión con usted. Ahora, Señor, aplícala a nuestras vidas, Padre Celestial, que sea edificación a tu iglesia y de salvación a los que no te conocen. En el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús, es que te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Amén. Pues entonces, mis hermanos, vamos a tener un comentario acerca de esta lectura que acabamos de tener. Siempre hacemos comentario de las lecturas y vamos a hacer un breve comentario de esta porción que es muy importante para todos nosotros. Muy importante. Pues, entonces, mis hermanos, vamos a tenerlo a partir del versículo 5, ¿verdad? El mensaje de Dios por medio de Juan. Lidiar con el pecado y mantener la comunión, según Enduring Word. Y la Reina Valera pone el subtítulo en la palabra de Dios, que el subtítulo lo pone como Dios es luz, ¿verdad? Según usted va a su Biblia, va a ver que tiene ese subtítulo, Dios es luz.
Entonces, el pecado y la naturaleza de Dios. Dice el versículo 1, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje. Cuando dice ahí la palabra de Dios, este es el mensaje, esta es una palabra de autoridad. Juan no está inventando esto. Estas no son sus opiniones o ideas personales en cuanto a Dios. Este es un mensaje de Dios sobre sí mismo. Por eso dice ahí que hemos oído de él. O sea, él fue testigo presencial, ¿verdad? De Jesús, cuando Jesús hablaba. Que ahora Juan lo declara, no se quedó callado, sino que proclamó la palabra de Dios, como usted y yo debemos hacerlo. Por eso dice ahí, y os anunciamos. Lo que Juan nos dirá sobre Dios es lo que Dios nos ha dicho sobre sí mismo. No podemos confiar en nuestras propias ideas y opiniones acerca de Dios a menos que estén genuinamente fundamentadas en lo que Dios ha dicho de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Debemos comenzar a entender a Dios aquí. Juan declara el hecho de que Dios es luz y en la luz, por definición, no hay tinieblas, porque para que haya tinieblas tiene que haber ausencia de luz. Muchos inclusive dicen que en realidad las tinieblas no existen, sino que las tinieblas están ahí por causa de ausencia de luz. Entonces, una buena definición de Dios es el único espíritu eterno, infinito, que no cambia. El ser perfecto en quien comienzan y continúan y terminan todas las cosas. Otra manera de decir que Dios es perfecto, es decir que Dios es luz. Entonces, la luz es la más pura, la más sutil, la más útil y la más difusiva de las creaciones de Dios. Y es, por lo tanto, un emblema apropiado para la pureza, perfección y bondad de la naturaleza, según lo declara Clerk, el erudito Clerk. Entonces, vamos a saltar al versículo 8, mis hermanos, que nos interesa mucho para compartir con ustedes. ¿Qué dice el versículo 8? El versículo 8 dice, el título, ¿verdad? Pudiéramos ponerle a esto, se le pone, según en Dewey Word, la presencia del pecado, la confesión del pecado, la limpieza del pecado. ¿Por qué? Porque dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, óigame bien, mis hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso casi no tiene interpretación, o no que casi, no tiene ninguna interpretación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No va a haber paz en nosotros si no confesamos nuestros pecados, como cantábamos ahorita, ¿verdad? Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos, o sea, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros, o sea, no estamos cumpliendo su palabra. Entonces, mire la primera parte de este versículo. Si decimos que no tenemos pecado, Juan ha introducido las ideas de caminar en la luz y de ser limpiado del pecado. Pero ni por un momento pensó que un creyente pudiese llegar a ser perfecto y sin pecado. Si pensamos esto de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos, y si decimos esto de nosotros, mentimos, la verdad no está en nosotros. Nuestro corazón engañoso revela una sagacidad casi satánica en autoengaño. Si tú dices que no tienes pecado, has alcanzado un horrendo éxito. Has extinguido tus propios ojos y has pervertido tu propia razón, dice Spurgeon. Entonces, existen muy pocas personas hoy en día que piensan que no tienen pecado y son perfectas. Sin embargo, no muchos realmente piensan en sí mismos como pecadores. Muchos dirán, cometo equivocaciones, o no soy perfecto, o soy humano, pero generalmente hablan así para excusarse o defenderse. Esto es diferente a reconocer y admitir
soy pecador. Oye, amigo, usted es un pecador, necesita de Cristo. Entonces, decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar peligroso, porque la gracia y la misericordia de Dios se ofrece a los pecadores precisamente, no a aquellos que cometen equivocaciones o que son humanos o que se dicen nadie es perfecto, sino pecadores. Tenemos que reconocer la victoria y el perdón que viene cuando decimos soy pecador, he pecado, muy pecador, pero tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Ahí viene la respuesta de Dios. Si confesamos nuestros pecados, ahí dice la palabra de Dios, aunque el pecado está presente, no necesita permanecer como un obstáculo para nuestra relación con Dios. Podemos ser totalmente limpios de toda maldad conforme confesamos nuestros pecados. O sea, si no confesamos nuestros pecados, no podemos ser limpios. Confesar, ¿qué es confesar? Significa decirlo lo mismo que. O sea, cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. La historia de Jesús acerca del hombre religioso y el pecador, quienes oraban delante de Dios, lo ilustra. El fariseo presumía de lo mismo, de ser justo, que era mientras que el pecador solo decía que sea propicio a mi pecador, según lo dice allá en Lucas 28. Aquel que confesó su pecado era el que estaba de acuerdo con Dios sobre lo malo que era. El que confiesa sus pecados está de acuerdo con Dios. El que no lo confiesa contradice a Dios. O sea, confesar es un verbo en el tiempo presente, lo cual significa que debemos continuamente confesar nuestro pecado. En lugar de referirnos a una vez es suficiente. Confesión de pecado al momento de convertirnos. Entonces, eso es, mis hermanos, lo que es confesar. No es necesario ir a un confesatorio para declarar nuestros pecados, ¿verdad? Nuestros pecados no son perdonados porque los confesamos, si este fuera el caso. Si el perdón del pecado pudiera llegar solo cuando lo hubiese confesión, entonces todos seríamos condenados, ya que sería imposible que pudiésemos confesar cada pecado que hemos cometido. Somos perdonados porque nuestro castigo fue puesto sobre Jesús. Somos limpiados por su sangre. Jesús es el que hizo la obra. Entonces, sin embargo, la confesión que Dios demanda sigue siendo vital para una comunión con Dios. Y en este contexto es en el que Juan habla. Conforme Dios nos redarguye del pecado que está estorbando nuestra comunión con Él, debemos confesarlo y vamos a recibir perdón y ser limpiados para que nuestra comunión con Dios continúe sin estorbo. Entonces, la confesión debe ser personal. Así que si decimos, Dios, si hemos cometido algún error, perdónanos, eso no es confesión, porque no es convincente. Al decir si hemos cometido, no es personal. Al decir si hemos, no es específica. Al decir si hemos cometido algún, no es honesta. No es que sí cometí, si he cometido como adverbio de duda, sino que, Señor, perdóname porque te he ofendido de alguna manera. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Si usted ha cometido pecado, le invito, o no si usted ha cometido pecado, los pecados que ya usted ha cometido, y yo también, le invito en esta noche a venir a Cristo a pedirle perdón y reconcíliese con Él para que tenga comunión con Él. Si no lo hace así, entonces usted se está haciendo a usted mismo mentiroso y la palabra de Dios no está en usted. Así que vamos a seguir, mis hermanos, cantando a nuestro Dios. Y ahora vamos a ir al himno que cantaremos a nuestro Dios y es haz lo que quieras, haz lo que quieras. Vamos a decirle al Señor, una vez confesados nuestros pecados, haz lo que quieras de mí, Señor. Así que cantemos a nuestro Dios. Haz lo que quieras de mí, Señor.
alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Muy bien, muy bien. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Yo creo, mi hermano, que después de la reflexión del comentario, es más que oportuno pedirle al Señor eso mismo, ahora mismo en oración. Y confesar como iglesia cualquier pecado que haya en medio de nosotros. Que el Señor lo extirpe, lo saque, haga una profilaxis en la vida de nosotros, de la iglesia, para que realmente podamos ser agradable a nuestro Señor. Así que, mis hermanos, le hemos dicho eso al Señor, haz lo que quieras, y que también debemos de confesar nuestros pecados. Así que yo creo que es propicio ahora mismo orar por nuestra iglesia. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque ella nos habla, Padre celestial, y nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y convence también, Señor, al impío de pecado, de justicia y de juicio. Ya a nosotros usted nos convenció. Sin embargo, también nos convence de pecado, aún ya hemos sido salvados, Padre celestial. Así que, Señor, por favor, perdona a tu iglesia en este momento cualquier pecado que haya en nosotros, en cada uno de nosotros, mi Señor, de tu iglesia, los que la componemos, la Iglesia Bautista de Cristo, en Punta de Garza, de Atomayor del Rey. Límpianos, Señor, con la sangre de Jesús. Permita, Señor, de que tu Santo Espíritu nos redarguya de pecado. Cualquier pecado que haya en nosotros, en tu iglesia, cualquier hermano que no haya confesado algún pecado que haya cometido y todavía lo tenga oculto, Señor, que tu Santo Espíritu le redarguya, Padre Celestial, para que estemos en buena comunión con usted, mi Señor, y serte agradables. Gracias por tu palabra, porque ella, Señor, provoca eso en nuestros corazones. Por lo tanto, mi Señor, siga dirigiendo lo que resta, mi Señor, en este culto. En el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús, te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que más que propicia la oportunidad de eso mismo, ahora vamos a orar
Confiésele al Señor cualquier pecado que haya cometido, que no haya confesado todavía y que puede ser un obstáculo en la comunión de la iglesia. Aprovecha el momento ahora que vamos a orar para eso mismo. También, mis hermanos, oremos también por cualquier pecado oculto que algún hermano por el engaño de Satanás esté escondiendo y no haya confesado delante de Dios. Usted sabe que a veces el diablo trata de engañar a los hijos de Dios, creyéndole que una cosa no es grande, siendo bien grande. Todo pecado para Dios es detestable. Así que, mi hermano, también oremos por una sobrina, nuestra hermana Iris. Nuestra hermana Iris tiene una sobrina llamada Stephanie, que está, ¿verdad? Necesita de nuestras oraciones porque está enferma, ha estado interna y está embarazada, para que su bebé llegue a feliz término. Oremos por esa joven, se llama Stephanie, creo que apenas tiene 16 años, algo así, Iris nos dijo, para que su embarazo llegue a feliz término, pero sobre todo que venga Cristo Jesús y que Dios la libre de contaminarse, ¿verdad?, con el virus en ese centro asistencial de salud. Y también oremos por nuestra hermana Viola, mis hermanos. No sé si ya usted escuchó en el grupo de la iglesia de WhatsApp que nuestra hermana Viola se mudó para los multis. Así que el Señor le guarde por ahí, un poquito retirado de la iglesia, pero que animémosla para que y oremos por ella, para que ella pueda asistir a los cultos de la iglesia, a pesar de los retirados, que ella se esfuerce en asistir. También, mis hermanos, que el Señor la esfuerce, le ayude, le abra camino. Y también que ella no se ha sentido muy bien de salud, según ella expresó, porque ha dejado de asistir a 2 cultos últimamente, los domingos, a 2 domingos consecutivos, porque ella no se ha sentido bien de salud. Por lo tanto, mis hermanos, damos gracias a Dios también por la hermana de Daisy, Rosanna. Ya ella está prácticamente recuperada del virus. Y su cuñada, Sonia, gracias al Señor porque también está recuperada. Y sigamos orando por su sobrina para que el Señor la siga fortaleciendo y a la familia completa, por su sobrina, ¿verdad? Por la pérdida que tuvo, que el Señor le siga fortaleciendo, ayudando. Así que, Señor, mis hermanos, vamos entonces a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Dios les bendiga, mis hermanos.